En este momento vamos a analizar lo que corresponde a la factorización de un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Para este caso, es muy importante recordar que ya hemos nosotros estado analizando otros tipos de factorización. En este momento, o el día de hoy, hemos analizado la factorización por factor común. Hemos visto factorización de trinomio al cuadrado perfecto. Acabamos de ver de la forma de x al cuadrado más bx más c. Ya analizamos también la diferencia de cuadrados perfectos y ahora nos va a tocar analizar de la forma ax cuadrada más bx más c. Iniciamos. Por definición, un trinomio que tiene esta forma ax cuadrada más bx más c se va a diferenciar a que justamente en el primer término de la expresión va a haber un coeficiente distinto de 1. En el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, pues nosotros veíamos comportamientos diferentes. Y de la misma forma, cuando analizábamos un trinomio al cuadrado perfecto, veíamos que el primer término y el tercero tenían una raíz cuadrada perfecta. La principal característica aquí va a ser la existencia de un coeficiente. Bien, ahí tenemos nosotros. Y pues por otro lado, en el término número 2, va a haber la existencia de la parte literal con un grado 1. Va a ser también otro aspecto importante. Y también, al ser un trinomio, pues va a tener una parte o un término independiente que está representado por la letra C que nosotros estamos observando. Pero analicemos ahora con la resolución de un ejercicio cómo se procede para el cálculo de la factorización en este tipo de trinomios. Lo que nosotros hacemos en una primera instancia, como hemos estado observando, presenta un coeficiente. Entonces, lo que se hace es multiplicar toda la expresión por el valor de ese coeficiente que está en el primer término. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Multiplicamos todo por 6 y nosotros tendríamos acá este dato en una primera instancia. Tendríamos 36x al cuadrado menos 6 por 7x menos 18. Y observa que yo puedo representar este dato de esta forma y sería lo mismo, nada más que acá no estaría desarrollada. Y aquí ya habríamos quitado nosotros el término elevado al cuadrado. Entonces, si dejamos acá este primer término expresado de esta forma, o si lo dejamos expresado de esta forma, cualquiera de las dos van a ser correctas. Para fines prácticos nos vamos a quedar con esta representación. Y ve también que el tercer término se afecta con la multiplicación y con este dato nosotros nos vamos a quedar. Siguiente paso de la resolución de este ejercicio. Pues a partir de aquí ya empezamos a resolver cómo se aprendió la factorización del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y obtenemos la raíz cuadrada del primer término. Y la raíz cuadrada de este primer término o este término, vuelvo a repetir, esta representación de acá, tanto como esta es la misma, y la raíz cuadrada de ese primer término va a ser 6x. Entonces, este va a ser el dato que nosotros vamos a colocar. Luego analizamos el signo del segundo término, que pues en este caso es negativo, como nosotros podemos observar. Y ese es el que nosotros vamos a colocar dentro del primer binomio. Posterior a ello, analizamos los signos tanto del segundo como del tercer término y nosotros observamos que tenemos en el segundo término un signo negativo y en el tercer término también tenemos un signo negativo. Entonces, el producto de esos signos va a ser un valor positivo que colocamos ahí y va a ser el que vamos nosotros a poner aquí en este binomio, segundo binomio. Luego de eso, puesto que tenemos nosotros dos datos, tanto en el primer caso, bueno, en este paso previo, un signo negativo y en este otro un signo positivo, se dice que tendremos que buscar dos números cuya diferencia sea igual al coeficiente del segundo término. Y ese segundo término va a ser este 7 que nosotros tenemos
aquí. Lo siguiente será buscar dos números cuya diferencia sea igual al coeficiente del segundo término. Y estos números van a ser menos 9 y más 2. Me van a dar menos 7. Y si tú multiplicas estos dos números que acabamos de hallar, pues nos van a dar el valor del tercer término que tenemos de este lado. Los colocamos y tendríamos esta respuesta. Pero hasta acá recuerda que la respuesta que tenemos nos está dando un valor considerando esta expresión. Y esta expresión es completamente diferente de la cual nosotros partimos para hacer el ejercicio, porque nosotros multiplicamos por 6. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer para no afectar el valor final sería dividir toda esta expresión pues entre 6, porque fue la estrategia que se usó para resolver un trinomio de esta forma. Lo que vamos a hacer entonces es dividir la expresión entre 6 y si tú te das cuenta, este valor al dividir entre 6 tiene un detalle que no nos permite obtener números enteros. Eso quiere decir que no son divisibles entre 6. Tenemos que buscar una estrategia. Entonces, la estrategia que se sigue para poder obtener el resultado es descomponer ese 6 en factores. ¿Y qué factores podría tener el 6? El 3 y el 2. Entonces, cuando separas en factores por estrategia, vas a poder ver que tú puedes dividir toda esta expresión entre 3 y tú puedes dividir toda esta expresión entre 2 y no estarías afectando los resultados porque son multiplicación. De esa forma obtendríamos los siguientes valores. 6x entre 3 te daría 2x y menos 9 entre 3 te daría menos 3. 6x entre 2 te daría 3x y 2 entre 2 sería 1. Y esta sería la representación final de este ejercicio. Les voy a pedir que resuelvan el siguiente ejercicio. En este ejemplo vamos a analizar la resolución de esta expresión factorizándola. Para ello tenemos que recordar una serie de pasos que ya hemos aprendido, que con la práctica se van a dominar y efectivamente ya no va a ser necesario que se tengan que analizar. Por simple inspección vamos a poder llegar a la respuesta. El primer paso que tenemos que hacer es multiplicar toda la expresión original por el valor del coeficiente que está en el primer término, y en este caso ese valor es 20. Llevamos a cabo toda la multiplicación y esta sería la expresión final que nosotros tendríamos. Una vez que nosotros tenemos este dato, recordemos que a partir de aquí el análisis se dará con respecto a este nuevo arreglo que acabamos de hacer en toda la expresión. Colocamos los paréntesis, analizamos y obtenemos la raíz cuadrada del primer término. Esta expresión es el equivalente a recordemos, y esa raíz cuadrada sería 20x. Luego, esa expresión es colocada dentro de los dos binomios que se van a multiplicar en la factorización, y lo que sigue es revisar el signo del segundo término. En este caso, el signo del segundo término es un signo positivo, por lo tanto, este signo es el que vamos a colocar dentro del primer binomio que nosotros tenemos y quedaría expresado de manera positiva. Luego, revisamos cómo se comporta el producto de los signos del segundo y del tercer término y tenemos que es más por menos. Más por menos nos permite obtener un valor negativo. Luego, vamos nosotros a obtener dos números cuya diferencia sea igual al coeficiente del segundo término, que es el que nosotros tenemos acá. Este dato de diferencia ya hemos comentado que se da luego de la inspección del paso 2 y del paso 3, porque nosotros tenemos dos signos diferentes. Y al tener signos diferentes, el paso siguiente sería hallar dos números que restados o cuya diferencia sea igual al coeficiente. Si hubiéramos tenido en este caso positivo y positivo, el siguiente paso nos diría hallar dos números cuya suma sea igual al coeficiente del segundo término. Bueno, hago la aclaración a modo de recordatorio. Encontramos esos dos valores y serían 15 y menos 8, como lo tenemos nosotros acá. Posterior a eso, nosotros tenemos que multiplicados nos darían 120, son colocados. Tendremos acá ya este resultado preliminar.
Solo recordemos, como hemos comentado, que este resultado va a estar dado para esta expresión que nosotros modificamos multiplicando por 20 y no sería entonces la respuesta a la expresión original. Entonces, lo que tendríamos que hacer es dividir esta expresión entre 20 para poder llegar al valor. Entonces, es lo que nosotros vamos a hacer. Como tú te puedes dar cuenta, si nosotros tratamos de dividir estos valores en 20, son indivisibles y también vamos a hacer uso de la estrategia que es la de factorizar este término, que es 20, y pues la vamos a descomponer en dos valores que nos permitan usar esta estrategia. ¿Cuáles serían esos dos números que yo voy a elegir? Bueno, aquí tú tienes que ser un estratega. Tú puedes tener dos números que multiplicados te den 20, que pueden ser 4 y que pueden ser 5, por ejemplo. Pero tú tienes que darte cuenta que al elegir los números, cualquiera de ellos vaya a ser divisible dentro de uno de los binomios y tú vas a elegir dónde consideras que lo puedes acomodar mejor para poder hacer la división, para que a la hora de dividir obtengas valores enteros, obviamente, porque lo que queremos es hacer divisible esta expresión que es indivisible si nosotros tenemos este valor entero. Entonces tienes que buscar esa estrategia una vez que elijas los números para ver en cuál de los binomios lo vas a acomodar y hacer la división. Esto no va a alterar el producto porque estamos en una multiplicación. En este caso, 5 y 4 dividimos, entonces por estrategia nos conviene a nosotros dividir este primer binomio entre 5 y de la misma forma por estrategia nos conviene dividir entre 4 porque tendríamos valores enteros. Obviamente haríamos divisible la expresión ya. Y este sería el valor final para este ejercicio. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. En este caso tenemos una expresión de esta forma. Les voy a dar 2 minutos para que lo resuelvan ustedes. Dando respuesta a la resolución de esta expresión para poder factorizarla, recordamos los pasos a seguir y tenemos que multiplicar toda la expresión por el coeficiente del primer término, que en este caso es 18. Al final tendremos esta nueva expresión que ahora va a ser el punto de partida para poder analizar los siguientes pasos y poder resolverlo. Entonces continuamos, colocamos los paréntesis, analizamos la raíz cuadrada del primer término, que sería 18a, las colocamos dentro de los dos binomios que se están multiplicando, y luego para poder hacer la asignación del signo del primer binomio, analizamos cuál es el signo del segundo término, que en este caso es un signo negativo, entonces colocamos esa expresión en el primer binomio, y analizamos el comportamiento de la multiplicación de los signos del segundo término y del tercer término, que en este caso son ambos negativos, menos por menos da más. Entonces, aquí nosotros recordamos que el siguiente paso nos diría que dos números cuya diferencia sea igual al coeficiente del segundo término, tendremos que buscar cuáles serían esos dos números cuya diferencia sea igual al coeficiente del segundo término. Aquí es un poquito de analizar, sería menos 18 y 5, y por lo consiguiente nosotros tendríamos como productos esos valores. Al multiplicarlos, al obtener la diferencia obtendríamos menos 13, que correspondería al segundo término de la expresión, y al multiplicarlos obtendríamos menos 90, que correspondería al tercer término de la expresión. Una vez que identificamos los números, los colocamos dentro de los paréntesis, como los tenemos representados acá. Sin embargo, hemos comentado que estos datos que nosotros tenemos dan respuesta a la expresión que nosotros generamos de manera preliminar acá. Y esta respuesta no satisface la primera expresión que tenemos, puesto que la modificamos al multiplicarla por 18. Entonces lo que vamos a hacer es dividir la expresión
entre lo que corresponde a 18, que fue el número por el cual multiplicamos, y tendríamos nosotros este valor. Ahora, ¿qué corresponde acá? Tú te das cuenta que si intentas dividir este valor entre este primer binomio, sí obtienes una respuesta favorable porque son números divisibles. Sin embargo, si tú intentas dividir esta expresión entre estos, son números indivisibles. Pero como son datos que se están multiplicando, puedes hacer uso de la siguiente estrategia, en la cual divides este primer binomio entre 18 sin separarlo en factores para poder llegar al resultado. Y este, como es un término que se está multiplicando, pues no va a afectar para nada la expresión. Y 18, bueno, entre 18 va a ser 1a menos 1, que es lo que nosotros tendríamos, nos quedaría expresado ahí, de esta manera. Y por otro lado tendríamos 18a más 5, que no se estaría afectando. Solamente dividimos entre la primera expresión porque es un término divisible, satisfaceríamos la expresión. Entonces lo hacemos y este sería el paso previo para la respuesta que hemos nosotros comentado. Entonces se eliminan, o más bien estos son divisibles, serían 1 y 1, y la respuesta final quedaría representada como nosotros la tenemos aquí. Analizamos un último ejercicio. Este corresponde al ejemplo número 4. Les doy 2 minutos para que lo resuelvan. Me dicen cuál sería la respuesta. Vamos a cerrar entonces ya esta sesión resolviendo este último ejercicio. Después de este ejercicio procedemos recordando los pasos a seguir. Es importante multiplicar toda la expresión original por el coeficiente del primer término, y este sería un resultado preliminar importante porque va a marcar la pauta para pues los siguientes pasos que nosotros hemos estado analizando. Entonces, definimos los paréntesis y obtenemos la raíz cuadrada del primer término, que sería 12m. Lo colocamos dentro de los binomios que se están multiplicando, y posterior a ello estudiamos el signo del segundo término, que en este caso sería negativo. Lo colocamos en el primer binomio, aplicamos ley de signos y analizamos cómo se están comportando los signos del segundo término y del tercer término, y menos por menos da más, entonces va a ser el signo que vamos a colocar en el segundo binomio. Y posterior a ello, pues vamos a buscar dos números cuya diferencia sea igual al coeficiente del segundo término. En este caso, esos números que nosotros vamos a elegir serían menos 28 más 15. La diferencia nos daría este valor en el segundo término, que es el que nosotros tenemos acá. Y si nosotros multiplicamos esos datos, obtendríamos un valor negativo que sería menos 420. Coincide con el tercer término de la expresión que nosotros estamos analizando. Ahora bien, continuamos. Entonces, tenemos esa respuesta, pero como hemos comentado, esa respuesta soluciona esta parte o esta expresión, pero para nada corresponde a la expresión original de la cual hemos partido. Por lo tanto, seguimos con el análisis y lo que vamos a hacer es dividir toda esta expresión entre el valor por el cual lo multiplicamos originalmente como estrategia, y nosotros llegamos a este dato. Y pues por estrategia podemos nosotros observar que al dividir, igual este valor no es divisible entre esta primera expresión, como hemos nosotros comentado en el ejemplo anterior. Entonces utilizamos lo que corresponde a separar este valor en factores, que en este caso nos es conveniente utilizar el 4 y el 3, porque el 4 pues es divisible entre este valor, y pues vamos a proceder a resolver el ejercicio. Y esa sería la respuesta final, una vez que dividimos entre los factores en los cuales separamos este valor.